Hoy publica El Confidencial que el Tribunal de Cuentas Europeo ha encontrado deficiencias en la prevención de incendios de España. Es un informe de antes del verano, del 11 de junio, insisto, del Tribunal de Cuentas Europeo. Y dice que en el caso de España, los auditores de este tribunal consideran que algunos gobiernos autonómicos utilizan un sistema para la evaluación del riesgo que consideran obsoleto. Por tanto, el Tribunal de Cuentas de Europa que señala a la manera que tienen las comunidades autónomas de prevenir el fuego. Otra información que leemos hoy, en este caso en el diario.es. Dice, la Junta de Castilla y León pidió la vuelta urgente del personal de vacaciones 8 días después de empezar los incendios. Es un mensaje remitido por la Dirección de Patrimonio Natural y Política Forestal, que dirige José Ángel Arranz, en el que solicita a los agentes medioambientales y técnicos voluntarios, más de una semana después de que se iniciasen los fuegos, que se puedan que digan que si pueden o no recuperarse o incorporarse a las tareas de extinción de los incendios, a pesar de que ellos mismos habían reconocido que el operativo, que los trabajadores estaban cansados. Hay en esta información el siguiente párrafo que les voy a leer. Insisto, esto lo publica ahora mismo el diario.es. Dice, el Ejército montó en las localidades de Bembibre y Cistierna una base logística de apoyo al operativo de lucha contra el fuego. Esto lo pidió el Gobierno de Castilla y León. En Cistierna, el ayuntamiento de esa localidad cedió el pabellón y las instalaciones aledañas, y el Ejército instaló camas y mesas para atender hasta 180 personas, con sus correspondientes raciones para garantizar el descanso y comida al personal que estaba en primera línea contra el fuego. Es decir, la Junta de Castilla y León pide a un ayuntamiento que habilite una sala y pide al Ejército que la habilite, que ponga allí los medios suficientes para que los bomberos puedan descansar. Sigo leyendo. No acudió nadie. Y este hecho ha provocado un cabreo entre los mandos del Ejército, según ha podido conocer el diario.es. El alcalde de Cistierna es Luis Mariano Santos. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Esto fue tal que así, a ustedes les piden que habiliten un espacio para que puedan descansar los bomberos, el Ejército pone 180 camas y allí no se presenta nadie, ¿eh? Sí, el domingo mismo nos llama el delegado de la Junta para pedirnos exactamente que pongamos a disposición el pabellón de los deportes y nosotros, bueno, pues lógicamente como todo el mundo puede entender, nosotros desde luego le dijimos que sí. Al día siguiente apareció la UME y empezó a preparar las instalaciones y en efecto estaban preparadas ya para dormir el lunes y el lunes al parecer nadie lo utilizó, ¿no? La llamada que le reciben ustedes es de la Junta de Castilla y León. Sí, es el delegado de la Junta en León. ¿Y les han dado alguna explicación de qué pasó? Es decir, usted llama a alguien de, oye, que hemos preparado esto, pero aquí no ha venido nadie. Mire, nosotros lo que intentamos siempre es ayudar. Entonces, a nosotros cuando nos piden algo intentamos por lo menos ser positivos y sobre todo cooperar, ¿no? En una situación dramática como la que estamos viviendo, sobre todo en León, ¿no? Y por lo tanto, explicaciones, sino probablemente de que después veamos realmente cuál ha sido la coordinación, ¿no? Pero en toda esta situación dramática, la verdad es que la coordinación ha sido bastante mala, ¿no? Y por lo tanto, más que pedir explicaciones en estos momentos, la tendremos que pedir probablemente cuando al final se acabe todo este proceso y toda esta dramática situación, ¿no? Entendiendo eso, alcalde, ¿podría describirme cuando dice que la coordinación ha sido bastante mala? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, mire, alrededor de Cistierna existen en estos momentos 2 grandes incendios, o incluso 3, pero sobre todo persiste el de Barniedo de la Reina. Yo esta mañana mismo estaba hablando con el alcalde, con el alcalde de Boca de Huérgano, whatsappeándome con él, y están en una situación terrible, lamentable. Ayer mismo, creo que era en la Nueva Crónica, en un periódico de León, él decía que se sentía solo, ¿no? Lo cierto es que en estos momentos sigue de alguna forma cerrando pueblos, desalojando pueblos, por una situación en la que él confiesa se siente solo. Eso es el sentimiento absoluto de prácticamente todos los alcaldes de León y sobre todo de todos los ciudadanos, ¿no? Que han sido ellos, que han tenido que ser ellos los que se han lanzado a los montes con el riesgo y el peligro que entraña esa situación, que han sido ellos los que han intentado hacer frente a la extinción del incendio, ¿no? Esto es lo que piensa la ciudadanía en León. Por eso la mayoría de la ciudadanía en León pedía la declaración del nivel 3, ¿no? Porque se sienten solos, porque sienten que la coordinación no ha sido la apropiada y porque además más allá de cuestiones como la prevención o si el operativo de extinción de incendios ha sido suficiente, lo cierto es que la información tampoco fluye realmente ni correctamente y por lo tanto
tienen un sentimiento de soledad absoluta, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tendremos que valorar, sobre todo cuando al final, digamos, o lleguemos a ver o por lo menos a estudiar las conclusiones de todo este dramático acontecimiento. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil. Señora Barcones, buenos días. Hola, buenos días. Déjeme empezar preguntándole por si hay buenas noticias, es decir, ¿en qué medida puede contarnos que el cambio de tiempo, la bajada de las temperaturas máximas está contribuyendo a aliviar un poco la situación general, la perspectiva en nuestro país ahora mismo? Bueno, en estos momentos tenemos 22 grandes incendios activos y en ellos están interviniendo en 8 la unidad militar de emergencias. La evolución va siendo favorable, pero todavía tenemos que estar muy atentos ante cómo puedan transcurrir a lo largo de las próximas horas alguno de los incendios donde la meteorología pueda condicionar un poco esta evolución. ¿Tienen las comunidades todos los medios que han pedido? Desde luego que hasta el día 15 el 100% de los medios que estaban siendo solicitados por quien dirige la emergencia de manera automática estaban puestos a disposición. El día 15 se recibió en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias 3 peticiones simultáneas. Algunas de ellas no especificaban ni tan siquiera los medios, se fueron concretando a lo largo del día siguiente y desde ese mismo momento se movilizaron para poderse incorporar a la mayor brevedad posible. Entienda que a partir de ese momento, cuando se pide maquinaria pesada, transcurre un tiempo desde el sitio en el que está hasta que se lleva al lugar donde se necesita, pero desde luego que en todo momento se ha ido al minuto poniendo a disposición los medios que se pedían. Pero acláreme esto, es el día 15 de agosto cuando las comunidades hacen a Protección Civil la primera petición formal. Antes entiendo que por ningún otro canal han hecho una petición para que les envíen más medios. No, hasta el día 15 todo lo que se venía pidiendo por las comunidades autónomas para hacer frente a los distintos incendios de manera automática se iba poniendo a disposición. Pero el día 15 por la tarde llegan 3 cartas simultáneas de los presidentes autonómicos donde se pide pues una extensa lista de medios que va desde medios aéreos a bulldozer, a maquinaria pesada. En algunos de los 3 se concretaba, en otros no se concretó hasta el día siguiente y lógicamente eso necesita un tiempo logístico para movilizarlo, para que esos medios lleguen, pero de manera automática desde ese momento se inician todas las labores para que se incorporen esos medios y a lo largo de las siguientes horas se fueron incorporando todos. Esa es un poco la secuencia y si me permite un poco por entender cuáles son los principios de la emergencia. En una emergencia siempre hay alguien que la dirige, alguien tiene que dirigir qué se hace. En este caso, por el nivel de la emergencia, son las comunidades autónomas quien dirigen. Y quien dirige dice, ¿qué necesito y a dónde necesito esos medios? Y todos bajo su mando, qué se necesita y a dónde tienen que ir los medios. Y el resto estamos trabajando desde la anticipación para que antes de que se agote cualquier medio de los que nos puedan solicitar, todos estos estén disponibles. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que quien dirigía la emergencia, que era la comunidad autónoma, nos decía que necesitaba y dónde lo necesitaba, se ha ido poniendo de manera inmediata a su disposición y el día 15 llega una lista extensísima y en algunos casos el día 16 una lista extensísima y todos esos medios se movilizan de manera inmediata y de manera efectiva se van incorporando a la emergencia. Pero alguien tiene que dirigir y alguien tiene que decir y estar bajo su mando qué se hace y cómo se hace. Y en este caso son las comunidades autónomas. Esta lista extensísima, como usted la ha descrito varias veces, ¿ya está satisfecha al 100%? ¿Ya tienen todos los medios que iban en esa extensa lista? Todos los medios han sido incorporados, todos los medios disponibles que tenía el Gobierno de España, también todos los que hemos ido incorporando por parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil y también Andorra, que hoy hemos sumado nuevos medios y también las distintas comunidades autónomas han ido sumando esos medios. ¿Y esta lista extensiva, usted cree que deberían haberla enviado antes?
Bueno, yo no voy a cuestionar el trabajo de los demás, yo no voy a cuestionar el trabajo de quien dirige la emergencia. Me imagino que cuando han considerado lo han puesto en conocimiento, pero romperíamos cualquier principio de dirección de una emergencia, cualquier principio de llevar un mínimo de organización, si se llevaran medios que no se piden o se llevaran a sitios donde no se piden. Es decir, quien dirige es quien ha marcado el tiempo, ha marcado las necesidades, ha marcado lo que los demás teníamos que hacer en cada momento. Y a nosotros, cuando nos han dicho lo que teníamos que hacer, lo que le puedo garantizar es que de manera inmediata lo hemos hecho y como ellos han dicho que lo hiciéramos. Ayer el señor Núñez Feijóo acusó al gobierno de Pedro Sánchez de escatimar y de estar improvisando, y Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, con el que hablamos aquí, dijo que él no quería pensar que se estaban escatimando medios o no se enviaban esperando que se decretara el nivel 3. El nivel 3 de emergencia, es decir, que el gobierno central hubiera tomado el mando de la emergencia, ¿hubiera implicado que se hubieran enviado más medios o a más velocidad? Bueno, creo que ellos mismos lo han dicho, porque he visto declaraciones en este sentido de los presidentes autonómicos que decían que no solicitaban el nivel 3 porque lo único que cambiaba era quién dirigía la emergencia. Creo que hay un reconocimiento expreso en ese sentido de que todos los medios que hay, que existen, que tiene el Gobierno de España, que tienen otras comunidades autónomas, que Europa ha podido poner a nuestra disposición, están en la emergencia. Aquí la cuestión es quién dirige, quién dice qué necesita y a dónde tienen que ir todos esos aviones, dónde tienen que ir todos esos camiones de bomberos. Ellos han dicho por activa y por pasiva que querían ser ellos quienes dijeran qué se necesitaba y a dónde se tenía que ir y que todos los demás cumpliéramos su orden, y creo que no se puede decir una cosa y la contraria, porque hay un reconocimiento expreso de que todos los medios están a su disposición y han estado a su disposición. La directora general de Protección Civil nos acaba de decir hace 10 minutos que elevar el nivel de emergencia a nivel 3 lo único que hubiera cambiado es la gestión, es decir, que en vez del liderazgo de la emergencia estar bajo el mando de Mañueco, de la Junta de Castilla y León, hubiera estado bajo el mando del gobierno, pero que no hubiera habido más medios. Sin embargo, eso es lo que ustedes reivindican, es decir, lo que no se fían es de la gestión que ha hecho el presidente de la comunidad, vaya. Bueno, es evidente que no ha funcionado, es evidente que la coordinación ha sido mala. Mire, yo pongo solo un ejemplo. Es decir, yo he escuchado a Alfonso Fernández Mañueco decir que está satisfecho por todo su operativo, pero si ustedes hoy entran, por ejemplo, en Infojobs, verán una de las empresas, por ejemplo, que está contratada por la Junta en ese operativo de incendios, pedir la contratación o lanzar una oferta de empleo de 5 operarios de extinción de incendios. 5 operarios. Y ustedes leen exactamente la oferta de empleo, y cuando tú llegas a la experiencia dice, no se requiere experiencia. Y yo les pregunto a ustedes y lo pregunto a la ciudadanía, y me parece una reflexión normal, si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo y encima pedimos operarios sin requerirles absolutamente ninguna experiencia, significa que por lo menos en cuanto a los operarios, en cuanto a la experiencia que tienen, en cuanto a las condiciones tan precarias que tiene el servicio de extinción de incendios, algo está funcionando mal. Yo creo que es algo tan obvio y tan normal que desde luego Alfonso Fernández Mañueco y su equipo de gobierno deberá de asumir las responsabilidades políticas que en su momento se deriven de toda esta situación, ¿no? Una oferta en Infojobs ahora mismo, ¿dice? Sí. Hay una oferta de una empresa, se llama Orten, donde se piden 5 operarios y un capataz, ¿no? Para la zona de León. Me parece, salió hace un día, me parece que ha sido esa oferta, ¿no? Yo creo que eso por lo menos da la sensación de la improvisación que en estos momentos tenemos toda la ciudadanía de León. Y yo quiero decir, si me permites, solamente una aclaración o una cuestión. Es decir, es verdad que estos son incendios de sexta generación, es verdad que son nuevos, pero estamos hablando de una zona, la región leonesa, donde León, Zamora y Salamanca siempre son las provincias con mayores índices de quema de incendios. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación anormal en lo que es el noroeste, también seguramente que norense, por supuesto.
de la montaña palentina. Pero lo cierto es que León siempre está en los niveles más altos en cuanto a quema de incendios. Por lo tanto, como siempre le hemos dicho también al señor Suárez Quiñones, desde luego las decisiones y las actuaciones que hay que hacer, lógicamente, en una provincia como la de León, desde luego tienen que ser de mucha prevención, pensando en que la provincia con mayor masa forestal junto con Cáceres de toda España tiene una cierta lógica que al final se produzcan muchos incendios. Por lo tanto, la imprevisión bajo nuestro punto de vista ha sido total. Pues a partir, Monrosi, de lo que nos ha explicado ahora Virginia Barcone, seguimos el análisis de la gestión de la emergencia, que creo que más allá de la política y el debate entre partidos, que es lo que comentábamos antes de las 9, esto nos sitúa en otro plano, que es la gestión real de la emergencia. Sí, y este último mensaje que ha lanzado a mí me parece que da paso a una reflexión muy importante y que nos lleva al quid de la cuestión. Ella pedía a la gente de los municipios afectados que hagan caso a los servicios de emergencia cuando le dicen, por ejemplo, que abandonen sus casas pues para ponerse a salvo. Y es evidente que el llamamiento tiene que ser ese, porque lo primero es salvar las vidas. Pero yo creo que cuando ponemos a parte de la población ante la tesitura de abandonar sus casas aun a riesgo de que si ellos no las salvan, no hay nadie para salvarlas porque no hay efectivos suficientes, o ponerse ellos a salvo de sus propias vidas, yo creo que eso ya es un fracaso en sí mismo, porque eso significa que el Estado no ha llegado a esos rincones de España, no ha llegado. Los recursos no han sido suficientes. Y lo comentábamos antes, la pregunta es ¿por qué? Si es por falta de información. Y la respuesta es no es por falta de información, o si es por falta de recursos, y la respuesta también es que no. Vivimos en una de las zonas más ricas del planeta, insisto, y estamos asistiendo ahora a debates de los líderes de Occidente sobre inversiones milmillonarias en gastos, por ejemplo, en armamento. Por tanto, las instituciones no tienen excusa para no estar a la altura de lo que le demandan los ciudadanos, que es sentirse protegidos en situaciones como esta. Y por eso a mí sí que me parece interesante la reflexión que abría ayer el presidente del Gobierno sobre redimensionar los recursos del Estado a disposición de este tipo de catástrofes, que eso no significa ni más ni menos que hasta ahora no se ha hecho lo que se debía, porque se tenía información y se tienen los recursos. Sobre el lío competencial, que también me parece muy interesante, que intentéis arrojar luz sobre esto, porque ya también lo vimos con la Dana. Bueno, también hemos asistido otras veces a una estrategia por parte de la derecha de vaciar el contenido de lo público, ¿no?, para dejar inservible el continente. Había una estrategia premeditada en muchos territorios, por ejemplo, con la sanidad pública, con la educación pública, con las pensiones. Y a mí me preocupa un poco también que ahora esté pasando eso con las propias comunidades autónomas, cuando los presidentes autonómicos del PP reniegan de sus propias competencias que las tienen para abordar este tipo de emergencias. Por tanto, el lío competencial no es casual, no es inocuo, es una estrategia política. Y por último, un mensaje un poco más optimista. Decía el catedrático Joan Romero en la entrevista que le has hecho antes que no confiaba demasiado en la lealtad institucional, y yo creo que evidentemente nos sobran motivos para ser escépticos. Pero fíjate que una cosa es los partidos políticos, la batalla partidista, y otra la lealtad propiamente institucional. Y yo creo que esa sí ha operado a todos los niveles entre las administraciones públicas. El otro día comentaba, por ejemplo, el gobierno de Extremadura cómo, sin publicidad ninguna, la Generalitat de Cataluña estaba mandando medios a Extremadura. Por tanto, yo sí querría destacar que por debajo de la capa superficial del combate político dialéctico, que no aporta absolutamente nada en situaciones como esta, pues sí se están produciendo situaciones de absoluta lealtad institucional que han permitido que, aunque no se ha llegado a todos sitios, pues sí se ha dado una respuesta a mucha gente en este país. Estefanía. Sí, la cuestión competencial a mí me parece que es el tuétano de toda la gestión política de los incendios. Yo, por un lado, entiendo lo que dice el presidente Pedro Sánchez de un pacto de Estado para la nueva realidad a la que nos enfrentamos. No son 4 incendiarios o 4 pirómanos. Es incendios más la gravedad del cambio climático y cómo reordenar prioridades con la despoblación, etcétera. Pero fíjate, yo creo
quiero que la gente se lleve el siguiente mensaje. En España no estamos inventando nada nuevo. Ya existe una infraestructura institucional que invita a la cooperación y está montada para que cooperen las comunidades autónomas y el gobierno central. ¿Qué ocurre? La deslealtad, la lucha partidista. Entonces, este es el primer tema, que la gente no se piensa que esto nos ha pillado en bragas, dicho vulgarmente, y que de pronto ahora vamos a inventar cómo interrelacionan las comunidades con el Estado. En primer lugar, vivimos en un Estado autonómico, por lo cual hay muchas competencias descentralizadas, extinción y prevención de incendios. Eso depende de la comunidad autónoma de turno. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre una tragedia de estas características, hay varios escenarios. La comunidad autónoma puede elevar la emergencia al nivel 2 y con eso es la que lidera el dispositivo y le dice al Estado, mire, yo lidero, Mañueco, Isabel Ayuso, Illa, quien sea, y usted necesito que me mande esto y esto y esto. Y el Estado coge y se lo manda. Tú le preguntabas, Sastre, a la entrevistada, ¿elevar al nivel 3 tal que el gobierno cogiera el mando habría incrementado efectivos? Y ella te ha dicho, no, evidentemente no, porque estamos hablando del liderazgo. Es la gestión, no los medios. Exactamente. Y de hecho, cuando la Dana, esto ya lo hablamos, pero Revilla contó que cuando hubo un incendio muy importante en Cantabria, él lideró y le pidió al Estado, oiga, necesito esto y esto y esto. Por lo cual, creo que de fondo tenemos un poco esta idea que una comunidad autónoma es menos que el Estado. Por eso, cuando pasan estas tragedias, creo que es bastante humano. La gente piensa, pues que intervenga el gobierno. Sí, pero no estamos hablando de más efectivos, estamos hablando del liderazgo. De hecho, la UME está desplazada, el gobierno de España ya está colaborando con lo que pasa. Y si hacen falta más dispositivos, etcétera. Luego ahí se derivan varios problemas. Se da un juego, y esto no es antipolítica, yo veo que esto la gente lo piensa, que cuando hay una tragedia nadie quiere quedar como el responsable último de lo que está pasando. A ver, aquí hay un tema, insisto, de la gestión previa que haya hecho la comunidad. Pero ¿qué pasa? Sí que es cierto que la comunidad tiene muy cómodo de decir, esto es el gobierno que no me manda efectivos, esto es el gobierno que tal, desplazando la tarea que ellos no hayan hecho. Luego también hay otra realidad que yo creo que el gobierno de España, Pedro Sánchez en pandemia, se dio cuenta de, si yo ahora intervengo, encima a lo mejor no ayudo más porque las comunidades saben gestionar su competencia, en aquel caso sanidad, etcétera, y encima cogen y me echan la culpa a mí. O sea, un poquito de eso, de fondo, sí que está. Pero yo quiero insistir, los mecanismos para la cooperación ya existen. El problema es que se quiera cooperar. Y luego, por último, el tema de los... Hay otro elemento que es, España no tiene los presupuestos aprobados, y esto es importante, y lo que decía Monrosi de los presupuestos de la recaudación. España está en récord de recaudación, O sea, no es que el dinero que se haya ido a defensa o a trenes no está en incendios, es que estamos en récord de recaudación. Hay que gestionar bien ese dinero. Ignasi. Bueno, el liderazgo no se improvisa, ¿eh? O sea, uno no se vuelve líder de la noche a la mañana. Vamos, a veces sí en situaciones críticas, pero es decir, hay determinada gente que ha demostrado no tener capacidad de liderazgo y eso no se puede improvisar. Y por tanto, efectivamente, se entiende que haya una cierta desconfianza por parte de la gente cuando ve que sus líderes no actúan como tales. Y entonces le sale esa sensación de la comunidad autónoma es menos, decía Estefanía, entre comillas eso, es menos. Bueno, es que algunos actúan como si fuera menos. Es que algunos dirigen sus comunidades autónomas como si fuera una comunidad de vecinos o un club de golf. Porque claro, no están actuando como el Estado. No actúan, ya sabéis que soy muy francófilo, no sé, como un prefecto francés, ¿no?, que tiene el Estado en la cabeza. Eso debería ser un presidente de comunidad autónoma. Luego eso es compatible con ir a los toros si le gustan los toros, o con ir a comer con quien quiera o dirigir las fiestas. Pero es que hay algunos que creen que su tarea es exclusivamente dirigir fiestas. Y es exclusivamente estar ahí, solo en el show, solo en la farándula. Y un presidente de comunidad autónoma, tanto que repetimos esa frase de que son Estado, pues efectivamente son el poder del Estado. Y eso significa que se arremanguen y que estén ahí en el minuto 1 de la crisis. Y no hace falta recordar lo que ocurrió con la Dana y lo que hemos vuelto a ver aquí. Y por tanto, efectivamente, esa crisis de legitimidad del poder autonómico tiene base real. Es dramática, pero tiene base real, porque la gente no ve a sus líderes autonómicos ejerciendo como poder, con mayúscula.
con mayúscula. Y ahí salió, decimos en el caso de Valencia, busquemos a un general, que este sí sabe gestionar. Bueno, aquí estamos un poco con eso, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay que cambiar leyes, no faltan recursos en el sentido económico de la expresión, sí recursos humanos concretos, pero no es un tema, es un tema de responsabilidad política. Y por eso me parecía muy interesante lo que comentaba Monrossi. El segundo nivel, el tercer nivel, los que de verdad saben de fuego, por decirlo así, los que de verdad saben de protección civil, estos no están afectados por todo eso. Esos se hablan entre sí y se escuchan entre sí y colaboran entre sí. Pero es el nivel político el que de alguna manera lo estropea todo, lo envicia todo, por irresponsabilidad en algunos casos y por interés partidista en otros. Y esa mezcla es la que es nefasta. Y en ese sentido me apunto a lo que decía Romero, ¿no? Sí. Porque efectivamente con ver esto la política como un problema, ¿no? Claro, la política es un problema para el bienestar de la gente. O sea, el bienestar de la gente solo funcionará cuando desaparezcan los políticos, cuando los políticos no estén. Todo ese discurso, que lo voy a desarrollar más para que no parezca que lo estoy usando yo mismo en primera persona, claro, es que me parece peligrosísimo. ¿Pero tiene fundamento? Desgraciadamente sí, claro que lo tiene, visto lo visto, ¿no? Hemos citado antes, y le he preguntado por eso a la directora de Protección Civil, por esta información del Mundo, algunas informaciones más. Publica, y al hilo de lo que comentamos de las comunidades